Ver el futuro en tres preguntas. Eso es lo que nos propusimos desde el principio. Las tres preguntas que vamos a estar estudiando Mateo 24 y 23. Ya llegamos a la tercera clase. Y bueno, ese simbolito habla un poquito del contexto. Para no perdernos, siempre es bueno tener el contexto fresco en la mente. Que conforme uno va leyendo, tiende a olvidarse de lo que leyó y a veces saca sus propias conclusiones de lo que está leyendo fuera del contexto y eso no es para nada saludable. Entonces, las últimas tres enseñanzas de Jesús antes de la Pascua, antes de su crucifixión, fueron en los capítulos 22 y 24 de Mateo. Confronta a la gente, a los dirigentes, a todo el mundo con diferentes preguntas. Primero lo quieren confrontar a él, pero Jesús se las devuelve todo, era como un frontón. Jesús le devolvía cada una de las preguntas que le hacían. Por último, cuando ya no le pueden hacer más preguntas, cuando ya no lo pueden agarrar en nada, Jesús se dedica a hablar de ellos en el capítulo 23, diciéndoles que son todos unos hipócritas, sus comportamientos, y en la última enseñanza, que es el capítulo 24 y 25, es básicamente a los discípulos, sobre todo por lo que dice Mateo 24. ¿Sí? La clave para entender Mateo 24 y 25 es Mateo 23, del 37 al 39, una de las profecías menos estudiadas quizás, pero más importantes. Porque parece que fuera un relato, pero en realidad Jesús estaba profetizando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Pero que os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, una declaración profética, el resultado al comportamiento de ellos es la casa desierta, y la nueva profecía o lo nuevo que se le agrega es que no lo van a ver hasta que lo reciban como deberían haberlo recibido, como el que venía en el nombre de Dios. Entonces, cuando Jesús sale del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo a él les dijo, veis todo esto, de cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Acá están las tres preguntas. Por lo que dice Marcos 13, nos damos cuenta que no fue a todos los discípulos, sino al grupo más cercano, Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, que generalmente era el grupo más cercano, y acá parece que se prendió Andrés. Pero si no, eran los otros tres siempre para todos lados. Y acá se suma Andrés preguntando cuándo van a hacer estas cosas. Y respondiendo Jesús, les dijo, y acá es donde, si ustedes tienen una Biblia que tiene las letras de Jesús en rojo, van a ver que de acá está todo rojo. Básicamente porque es Jesús hablando. Jesús hablando. Entonces, para hoy vamos a ver cómo seguimos. Primero, antes de comenzar, estoy tratando de tener el mapa en la cabeza de lo que son las cuestiones. Nosotros tenemos que entender, por sobre todas las cosas, que Mateo, el Evangelio de Mateo, es un evangelio temático, no es cronológico. Entonces, ¿qué intenta hacer Mateo? Intenta agarrar un tema y, y lo desarrolla. Mateo y Marcos son muy parecidos en cuanto a lo que estamos viendo ahora, muy parecidos. El que es más cronológico es Lucas. Lucas como doctor, como investigador. Es más, en Hechos él dice,
Querido Teófilo, me he decidido poner las cosas como sucedieron, como fueron sucediendo en el primer tratado y en Hechos. Entonces Lucas es más cronológico. ¿Por qué tengo que hacer esta aclaración? Ahora lo vamos a ver. Entonces, Lucas, cronológico, historiador. Marcos, sabemos que detrás de Marcos, ¿quién estaba hablando? Pedro. Algunos hasta lo han llamado el Evangelio de Pedro. Y Mateo no es termático, sino temático, ahí está mal escrito, temático. Entonces, tenemos el evento de las guerras, hambres, terremotos, están en los tres evangelios. En los tres están. Lucas nos dice, antes de estas cosas, primero relata esto, las hambres, los terremotos y las guerras. Pero dice, antes de estas cosas, y entonces empieza a relatar algo que va a suceder antes. No es Lucas, sino Jesús el que hace eso. Y es la caída de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Bien. Pero en Mateo relata las hambres, las guerras y los terremotos, y dice, entonces, lo que habla es después de esto, y que solamente eso es el principio de partos, el principio de los dolores de parto. Entonces tenemos a uno relatando algo antes de. Entonces la primera pregunta, ¿cuándo va a suceder esto en Jerusalén? Y va a ser antes de estas cosas. ¿Dónde lo encontramos? Lucas. Después de lo que pasa en Jerusalén, en el año 70, vamos a encontrar que Mateo sigue con el relato. Entonces, Mateo habla de la abominación desoladora, cómo va a escalar los dolores de parto, van a ir en aumento en tiempo, o sea, periodicidad, cada vez van a ser más cortos y cada vez van a ser más intensos. Las guerras se van a dar más tiempo, en tiempos más cortos y van a ser más intensas. En las hambres, los terremotos y todo eso. Eso va a derivar en la gran tribulación. La gran tribulación es el preámbulo al fin. Y entonces vendrá al fin. En el Antiguo Testamento se lo conoce solamente como dato, en Jeremías 30:7, la angustia de Jacob. O sea que la definición del Antiguo Testamento de la gran tribulación es la angustia de Jacob. Termino con este cuadro. En Marcos, lo único que nos agrega de distinto con Mateo es que los discípulos fueron estos cuatro. Después todo lo demás es muy similar. Y en Lucas 17 nos habla de la abominación desoladora, de la gran tribulación, pero como que Jesús le habla a los fariseos. Cuando lleguemos a eso lo vamos a ver. Y ustedes me podrán decir, pero capaz que nadie se dio cuenta, pero está Lucas 21 primero y después Lucas 17. Pero eso no es cronológico. Por eso les digo que Mateo es difícil de entenderlo porque hace una recopilación de cosas. Mateo 24 hace una recopilación de los temas. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Les estoy complicando la vida, la existencia con este calor? ¿O se va entendiendo? Muchas de las cosas que estoy diciendo, quizás con el tiempo nosotros nos demos cuenta que no son tan así, ¿eh? No crean que uno lo que está diciendo es la absoluta verdad, sino que nos estamos metiendo en un tema en el que hay que escudriñar. Estamos tratando de depender, yo estoy tratando de depender solamente de la palabra, estoy tratando de no depender de comentarios bíblicos, de teologías o de doctrinas denominacionales. Y decir, no, miren, va a ser así, 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 porque fulano dice. O va a ser así, 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 porque mengano dice. Estamos tratando de estudiarlo y decir, bueno, a ver, ¿qué digo yo? ¿Qué me dice el Espíritu a mí? ¿Qué me dice Jesús a mí? Y después veré con cuál concuerdo, si es que concuerdo con alguien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Hay? Entonces, esto voy a pasarlo rapidito. Mateo, Lucas y Apocalipsis 6, tienen una correlación. Están hablando de lo mismo. ¿Sí? Los falsos cristos, en el Apocalipsis vendría a ser el caballo blanco,
Las guerras, en el Apocalipsis es el caballo bermejo, el hambre, el caballo negro, las pestilencias, el caballo amarillo, y los terremotos, que no tiene caballo, pero está al final del capítulo 6. Entonces hay una correlación de eventos. Mateo 24, Lucas 21, Apocalipsis 6. Están relatados de distinta manera, pero los eventos se van encadenando unos con otros. Entonces, la primera pregunta, ¿cuántas serán estas cosas? ¿Qué cosas? He aquí vuestra casa es dejada desierta y no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, para eso vamos a ir a Lucas. Ahí está equivocado, dice Lucas 12, 246. No le hagan caso a eso, es Lucas 21. Anduve bien con el PowerPoint preparándolo, ¿eh? Bueno, y le preguntaron diciendo, maestro, Jesús, ¿no? ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces les dijo, mira que no seáis engañados, primero y principal, el engaño es lo que va a tratar de manejar todas las situaciones. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayas en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no se alarmen, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Es necesario que haya guerras, divisiones, tumulto, es necesario. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Esto es lo que yo les digo que es común en los tres. Pero lo que dice ahora es lo importante. Pero antes de todas estas cosas. Entonces, ahora tengo que ir, antes de que pase todo eso, les van a echar la mano, los van a perseguir, los van a entregar en la sinagoga y en las cárceles, serán llevados ante los reyes, ante los gobernadores, por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, lo cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Esto tiene que ver con nosotros? No. Antes de todas esas cosas. Le está hablando a sus discípulos y le está hablando a Israel sobre todo. Antes de esa cosa a ustedes le van a pasar estas cosas. ¿Les pasó esto a los discípulos? Sí. Pero, dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, ni siquiera en Jerusalén, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución. ¿Quién está retribuyendo? Dios a su ciudad, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hollada quiere decir pisada, ¿no? Va a haber gentiles en la ciudad de Jerusalén por todos lados. Creo que hasta el día de hoy hay. No solo judíos, sino gentiles que pisan, que moran en ese lugar. Entonces, está muy claro cómo lo describe Jesús. Da tantos detalles que algunos hasta dudan
de que esto lo haya escrito antes, de que esta haya sido una profecía antes. Nosotros que creemos en el Señor, sabemos que el Señor puede hacer eso, pero da tantos detalles de cómo iban a ser las cosas que algunos se asombran. Es más, se salvaron muchos de nuestros hermanos creyentes en la caída de Jerusalén. ¿Por qué? Porque sabían esto. Cuando Jerusalén fue rodeada por los ejércitos, cuenta Josefo que mucha gente salió, se escondió, no volvió a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho Jesús. Cuando vea que esté rodeada de ejércitos, váyanse. Entonces los ejércitos que rodeaban, cuando veían gente que escapaba, no las mataban porque no eran parte de la guerra, eran como civiles, los dejaban que se fueran. El problema era con la ciudad en sí, tomar la ciudad y a los revoltosos. Entonces, mucha gente se salvó. Muchos de nuestros hermanos, por hacer caso a esto, se salvaron de estar en esa masacre, por decirlo de alguna manera, cuando ocurrió lo de Jerusalén. Y Pero, ¿y eso no es algo que se va a volver a suceder al final del tiempo? esa es la pregunta del millón. La pregunta del millón es esa. Marina está preguntando, ¿y eso va a volver a suceder? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, creo que lo vamos a ver hoy. Vamos a ver eso un poquito. Para mí es todo lo que leemos se cumple con la caída de Jerusalén. Y ahora lo vamos a ver en más detalle. Pero eso no quiere decir que no vuelva a pasar. Va a ver si hace sentido con lo que vayamos a ver. La segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Volvemos a Mateo 24. Y fíjense, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, de que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Qué está hablando de esto? Inminencia. Rápido. No vuelvas. ¿Ves que esto está pasando? Huí. Corre. Mas hay de los que estén en cintas, de las que críen en aquellos días, orad pues por vuestra huida, no sea que el invierno, ni el día de reposo, No sé. que no sea en invierno, ni en día de reposo. Nosotros como cristianos estamos salvados con el día de reposo, pero el judío ortodoxo no se hubiera querido mover, aunque hubiera ejércitos, y le hubiera ido mal, lo hubieran matado. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido, esto es importante, habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y dice que ni la habrá. Entonces, si nosotros entendemos que ese fue la gran tribulación, no va a haber otra. Pero nosotros entendemos que no es la gran tribulación. Fue una tribulación muy grande, sí, pero no es la gran tribulación. Y si aquellos días no fuesen acortados, nada sería salvo, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mira, están en el desierto, no vayan. O mira, está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Este es, leímos todo de corrido, ahora nos vamos a enfocar parte por parte, ¿no?
La primera parte dice, por tanto, cuando veáis, ¿en qué parte? En el lugar santo. El lugar santo es la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, más aún, dentro del templo, el lugar santísimo. Cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es la abominación desoladora? No es algo que nosotros tenemos que responder desde nuestro intelecto. Tenemos que leer la escritura, a ver qué dice la escritura de la abominación desoladora. Y para eso vamos a tener que leer algunos pasajes. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, maldito. De todo las aborrecerás. Odia esas cosas. Y las abominarás, porque es algo maldito, anatema. Entonces, acá, ¿cuál es el primer dato para entender que es una abominación? Ídolos, dioses, dioses con minúsculo. Ahora sí, no lo tengo en el PowerPoint. Levítico 26. Párenme en cualquier momento porque sé que a veces tengo que pedir perdón por leer tanto la Biblia, pero hoy vamos a leer bastante. Espero que no se me duerman. No lo vamos a leer todo, aunque ustedes quieran, no va a haber problema, lo pueden leer después. Pero en Levítico 26, fíjense, versículo 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, tened reverencia a mi santuario, yo soy Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiere por obra, yo haré que vuestra lluvia, y ahí empieza, ¿no? Si ustedes hacen esto, esto les va a ir bien. Ahora vamos a pasar al versículo 14, 26, 14, dice, pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mandamientos, y vamos a saltar, porque ahí, por cuestión de tiempo, no lo vamos a leer todo, vamos a leer el 30 en adelante, destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de ellos, vuestros ídolos, y mi alma os abominará. ¿Estamos entendiendo lo que es abominación? Aunque sea, háganme así con la cabeza, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con ídolos? Haré desiertas vuestras ciudades. Fíjense, la abominación desoladora. Haré desiertas, ¿qué cosa? Vuestras ciudades, vuestros santuarios. No oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Bueno, con eso tenemos ya un poquito para entender. Entonces, cuando el común denominador de la abominación es el ídolo, ya sea de plata, de bronce, de oro, de barro, ya sea un ídolo imaginario, eso es abominación para Dios. Vamos a leer dos pasajes más. Jeremías 7. Jeremías 7. Jeremías capítulo 7. Tampoco lo voy a leer todo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo,
ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. ¿En dónde? La puerta de la casa de Jehová. Miren dónde lo mandó a predicar. Parate en la puerta y decí esto. Oíd palabra de Jehová, Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. ¿Te imaginas entrar, que yo te diga, andá a esta iglesia y parate en la puerta y decirles esto? Mamita querida, pobre Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Dónde estaba su confianza? ¿En Jehová? En el templo. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y con verdad hiciereis justicias entre el hombre y su prójimo, no oprimiendo al extranjero, al huérfano y a la viuda, en este lugar derramaréis la sangre inocente y anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses ajenos que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Otra vez la palabra abominación. Entonces, ¿qué les dice? Párate en la puerta y decir, mire, ustedes dicen este templo, templo, templo. Pero en realidad ustedes están confiando en mentiras, están ofreciendo incienso a otros dioses. ¿Y qué? Vienen a mi casa y después dicen, bueno, Dios me va a escuchar haciendo todo eso. Olvídense. Un pasaje más, Ezequiel 8. ¿Por qué tantos pasajes? Podríamos ver muchos más. Porque necesitamos un fundamento para que nosotros sepamos cuál es la desolación, la abominación desoladora. Mucha gente va a tratar de interpretar qué es esto. He escuchado comentaristas, yo digo, ¿dónde lo sacan? Gente de renombre que te dicen la abominación desoladora va a ser esto. Y vos decís, ¿de dónde lo están sacando? ¿Cuál es tu fuente para sacar eso? Sin embargo, la escritura es clara en cuanto a la abominación. Fíjense lo que dice Ezequiel. En el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días, casi 666, pero no, por uno. Año sexto, mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y así se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, o sea, de la cintura para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba, de la cintura para arriba, parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió su mano y me tomó por las guedajas de la cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios. ¿A dónde? ¿A dónde lo llevó? 8:3. Visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira al norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, que provoca celos. Y aquí allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte, y alcé mis ojos hacia el norte. Y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, ¿en qué lugar? En el templo. ¿Quién hace las abominaciones? ¿Los gentiles? ¿Los incrédulos? No, los creyentes.
y la casa de Israel hacia aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí una pared, un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Sí, le mostró un agujero en la pared y le dijo, abrí. Entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Y todos los hilos de la casa de Israel estaban pintados en la pared todo alrededor. ¿Y se dan cuenta de lo que estamos leyendo o estoy leyendo? En visión Dios lo hace ir a Ezequiel al templo y ver lo que hacía la gente en lo oculto. Abominaciones. Prendían incienso, tenían figuras de reptiles. Los ancianos hacían esto. Y Dios le dice a Ezequiel, ¿vos te crees que yo no lo veo? Entonces, la abominación desoladora es idolatría. Tiene que ver con ídolos. ¿En dónde? En el lugar santo. Preguntas. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿O está muy pesado? Háblenme. Miren que para mí también hace calor. No, se entendió, Edu. ¿Sí? Se entendió bien, Sí, se sí. entiende, Edu. Vamos, vamos. Isaías 1 del 10 al 20. Príncipes de Sodoma. Mira quién le habla. Príncipes de Sodoma. Oí la palabra de Jehová. Escuchen la ley de nuestro Dios. ¿Pueblo de dónde? Miren cómo los trata, ¿eh? O sea, le están diciendo ustedes son como Sodoma y Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Muchachos, ¿para qué me sirve todos esos sacrificios que están haciendo? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién te manda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. O sea que lo mismo que nosotros producimos, o lo que la gente produce, con un corazón lejos de Dios, con forma religiosa, como si Dios fuera un ídolo, también es abominación. Nos lo tratamos como si fuera una persona, como si fuera nuestro papá, como si fuera alguien con el que podemos... No, le traemos las cosas y pensamos que el rito suple lo que Dios quiere, la relación. Y cuando hacemos eso, es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Dice Dios, no lo digo yo. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y si pudiera la gente, sí, pero si lo hacemos para vos. Todo esto que estamos haciendo lo hacemos para la gloria de vos, tuya. Todo, y dice, ya estoy podrido, no quiero saber más nada de esto. Cuando extendáis vuestra mano, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas esta, llenas están de sangre vuestras manos. El 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová. O sea, se está mostrando la forma de acercarse a él. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. Pero la condición es, si queréis, si quisiereis y oyereis,
comeréis bien de la tierra. Si no quisiereis y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Clarito, la condición en que está es muy mala. Por poco me tratan como un ídolo pagano. Pero si cambian su forma, yo voy a estar ahí. Los voy a restituir. Pero siempre va a ser su decisión. Abominación. El cielo es mi trono. Esto es importante. Es una declaración de la Biblia que es importantísima. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. O sea que cielo y tierra son una misma cosa, porque el estrado es parte del trono. El estrado es donde uno apoya los pies. Está sentado y apoya los pies, como un escaloncito. Pero eso es parte del trono. Entonces, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. A ese Dios mira. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos? Fíjense esa declaración de Dios. ¿Quién eligió? Otra vez, el ser humano eligió sus propios caminos. Y su alma amó sus abominaciones. También yo, dice, escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron. Sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Dios no los obligó a hacer eso, sino que el hombre decidió ese camino. Bien, ¿se entendió un poco lo que es la desolación? Otra vez, la abominación desoladora. Vimos un poquito en el texto lo que es abominación. Ahora vamos a ver lo que dice el profeta Daniel, porque si hay algo que, miren, Jesús está diciendo algo tremendo acá. La abominación desoladora es que habló el profeta Daniel. Acá está diciendo algo tremendo. Primero, Daniel es un libro recontraprobado. El mismo Jesús dice, vayan y lean a Daniel. Le está dando un respaldo a Daniel tremendo. O sea que el libro de Daniel es importantísimo en cuanto a información. ¿Y quién lo tiene que leer? ¿El pastor? ¿El líder? ¿El maestro? Todos. Vaya y lea. Porque a los que le estaba hablando eran pescadores. Entonces, ahora vamos a ver Daniel. Por eso le dije que iba a haber mucho pasaje hoy. Espero que no se me duerman. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Otra forma de llamar la abominación desoladora. Entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Acuérdense de ese número, 2300 tardes y mañana. ¿Cuánto es 2300? En años. Aún estaba hablando y orando, dice Daniel, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como en la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión.
Y acá es la clave de todo. 70 semanas están determinadas sobre qué, sobre los gentiles. No, sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Judíos. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad de Daniel? Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Fíjense, está determinado en tiempos. ¿Cómo iba a pasar todo? Artajerjes, Ciro, todavía no se sabe muy bien cuál de los dos, mandó el decreto para que se empiece a edificar el templo. Entonces, desde ese momento en adelante, se iban a contar 62 semanas hasta que se le quitara la vida al Mesías. Y en su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Acuérdense que esto es sobre Jerusalén, sobre el Mesías, y esto ocurrió cuando hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando Jesús es la última ofrenda, el último sacrificio, y es aceptado por Dios, ya cesó el sacrificio y la ofrenda. Ya no hay necesidad de sacrificio y ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Después, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nosotros vamos a tener, después de estudiar Mateo 24, vamos a tener que estudiar Daniel. Ahora solo estamos viendo por arriba lo de la abominación desoladora, para que entendamos Mateo 24. En Daniel 11, otra vez, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo. Y hará según su voluntad, volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas les seducirá, perdón, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿De qué está hablando esto? Epifanios 4, un ser detestable, de los peores que ha existido en la humanidad, sumándolo con Hitler, Mao Zedong, no sé, el ruso, que no me acuerdo el nombre, Stalin. Bueno, súmenlo. Este era una de las peores personas. Ofreció un cerdo en el lugar santísimo y puso la estatua de Zeus en el lugar santísimo. Esa fue la abominación desoladora. Ahora, es un poco lo que me preguntaba Marina. Daniel lo está viendo a futuro y predijo lo de Antíoco. Antíoco Epifanes. ¿Saben lo que significa Epifanes? Se lo puso él ese nombre. Epifanía. Es la autorrevelación de Dios. Él era la autorrevelación de Dios.
Mirá, no tenía baja autoestima, parece. Entonces, hasta ahí llega Daniel. Pero ahora Jesús lo hace futuro a eso. Entonces lo que preguntaba María, ¿pero no va a volver a pasar? Sí, porque Jesús lo estaba mirando. ¿Se acuerdan lo que dijo Daniel? Bueno, va a ser hasta ahí. Pero en el futuro parece que se va a repetir esto. Antíoco IV llegó a los judíos como con lisonjas, los sedujo, hizo un pacto con ellos y después los traicionó. ¿Les suena? ¿Les suena? El pueblo Un que tal conoce. Judas, ¿no? Sí. Entonces en ese tiempo quedó un remanente del pueblo de Israel, que eran los macabeos, la familia sacerdotal Asmonea, que hicieron guerra de guerrillas. Lo desgastaron tanto que le ganaron y se purificó el templo, lo que ahora los judíos festejan con el Hanukkah. Entonces, eso está todo en la historia de los macabeos. Esto es como que nosotros, en la época de Jesús, mirando para atrás, es como nosotros mirando para el día de la Revolución de Mayo. Inclusive al mismo tiempo. Cuando estaba Jesús en la tierra, mirando hacia atrás, miraba este evento como nosotros miramos la Revolución de Mayo. Una cosa así, en distancia de tiempo. Entonces, fue tremenda la profecía. Y esta es la última de Daniel que vamos a ver. Y yo, Isma, no entendí. Y acá me siento reidentificado con Daniel. Más, yo oí, dice Daniel, pero no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está? Y lo mismo deben estar diciendo ustedes. ¿Qué está diciendo? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas al tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. El mundo se va a comportar como el mundo. No esperemos que el mundo se comporte como creyentes. Mas nosotros vamos a ir entendiendo qué está pasando. ¿Ahora lo entendemos todo? Yo no. No sé ustedes. No sé si todo esto que estamos hablando, ¿qué porcentaje queda? No importa. Lo importante es que esto lo estemos hablando y en el momento que llegue va a hacer sentido. Los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Si hasta ahora cada una de las fechas que puso y la cantidad de tiempo se cumplieron, yo creo que se van a seguir cumpliendo. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Lo que hay es esperanza, lo que hay es gozo, lo que hay es como final. Miren, todo esto va a ser un gran torbellino, van a tener datos claros, ustedes se van a ir dando cuenta de lo que está pasando. Aguanten, perseveren. Esto está todo en mis manos, no se me escapó nada. Pongan su mirada en el fin, pongan su mirada en mí, pongan en el galardón que está al final. Quizás no entendamos todo esto ahora, pero lo importante es saber, estoy listo, estoy preparado, estoy ansioso para que Él venga. Fue un tiempo muy difícil el que le tocó vivir a Israel. Este Antíoco prohibió el sábado como fiesta, prohibió la circuncisión. Si alguien era encontrado circunciso o guardando el sábado, muerte.
Durante todo Judea tenían que adorar a sus dioses, a los dioses griegos. Cada mes se iba revisando y que no te encontraran una copia de la Torá, porque no solo te mataban a vos, sino a toda tu familia. El 15 de diciembre de 1168 a.C., rompe el pacto con el pueblo de Israel. Ese día era el cumpleaños de él. Ese mismo día rompió el pacto. Puso el altar, tomó 10.000 cautivos, sacó todos los tesoros del templo, ofreció el cerdo, puso a Zeus. Pero bueno, estuvo Matatías con Jesús Macabeo, que se levantaron y empezaron a hacer una revuelta que terminó con la purificación del templo. Lo que Juan habla de la fiesta de la dedicación, nosotros la conocemos en la Biblia como fiesta de dedicación. Juan 10:22 es lo que hoy se conoce como Hanukkah. Y recordaban ese evento. Entonces, yo no sé, esas personas que dicen, yo no creo que Dios pueda ser un Dios que deje que sufra su pueblo. Digo, pero no leíste nada. No puede ser que la iglesia pase por la gran tribulación. ¿Cómo va a permitir Dios que sufra a su pueblo? Bueno, de Génesis a Apocalipsis, no tuvo cuidado con las que estén embarazadas, ¿eh? Miren que si se quedan, las van a matar. Pero ella les había avisado, escapen, escapen. Entonces, esa pregunta a veces como que uno de cada 3 judíos fue muerto en el holocausto. Uno de cada 3. Uno de cada 3. Se piensa que en el último va a ser 2 de cada 3. Entonces, poner a Dios a veces en el lugar que nosotros queremos, o inventar un Dios que nos saque de los problemas, es un Dios inventado por nosotros mismos. Lo que estamos viendo en las Escrituras no es eso. Tomo el mate, ya te doy. Bueno, hablando de la abominación, que es lo que vamos a ver hoy nada más. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Esta es la contraparte a la iglesia, ¿no? La iglesia es la novia pura, vestida de blanco, sin arrugas, sin mancha. Fíjense lo que es la contraparte de la iglesia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de ¿qué? ¿Bendiciones? Dicen, no. Abominaciones. Todo lo que hemos visto. Y de la inmundicia de su fornicación. Acordémonos que fornicación, sobre todo, es tener relación con ídolos. Es una fornicación espiritual. ¿La otra existe también? Sí. ¿La otra se condena? Sí, pero entendamos que Dios dice, ustedes fornicaron con otros dioses. Entonces, la inmundicia de su fornicación. En su frente, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande. ¿La madre de qué? De las remeras. Se ve que se dedicaba a vender remeras. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria, ¿de la sangre de quién? Si esto es capítulo 17 de Apocalipsis, y la iglesia ya se fue en el rapto, ¿de qué sangre de los santos es? ¿Y la sangre de los mártires de quién? De Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Juan, cuando ve a esta mujer, ebria de la sangre de los santos. Así que se tomó todo, como para estar ebrio tuviste que haber tomado muchísimo. Y la sangre de los mártires, o sea,
nosotros, hoy en día, ¿de qué nos sirve estudiar esto? ¿De qué nos sirve romperme la cabeza en esto? No, Eduardo, pero ¿para qué? Si nosotros no vamos a estar, podemos decir. Yo me voy con el rapto, yo creo que fantástico. Eh, no, pero ¿para qué me sirve entender esto? ¿Para qué me sirve estudiar esto? ¿Para qué? ¿Qué aplicación personal le podemos hacer a este estudio? Porque les puedo asegurar que hay un montón de cosas para predicar que son más llevaderas que esta carretilla de versículos bíblicos que yo le traje, o este tsunami de textos que cansa a la mente, que cansa al cuerpo, pero eh, lo que tenemos que tratar de asimilar es todo el vocabulario de la escritura, para que cuando Jesús, cuando dice la abominación desoladora, yo no tenga que encontrar en mi imaginación quién es, o cuál es, o a qué se refiere, sino que la escritura ya me mostró. Fuimos a todas partes, no, fuimos a varios en donde dice que la abominación desoladora tiene que ver con ídolos, no tiene que ver con otra cosa.